Muy bien, es momento de hablar de tecnología y a partir de ahora los que usemos dispositivos de Google y también los que usen dispositivos de Microsoft podrían evitar que cuando se les robe el teléfono esto pueda seguir siendo utilizado, porque Google y Microsoft introducen el conocido parador de emergencia a sus móviles para evitar los robos. La medida se enmarca dentro del acuerdo con las autoridades estadounidenses de introducir en los smartphones a partir de julio del 2015 este sistema que va a permitir reducir el número de robos. El parador de emergencia desactiva automáticamente el uso del teléfono y permite a su propietario, a través de un código que solo maneja el usuario del teléfono, recuperar todos los datos que maneja en el smartphone, como calendarios, contactos, mensajes y otro tipo de datos que se almacenen. Apple y Samsung ya lo han incorporado, de hecho, en sus últimos modelos, el sistema operativo iOS 7 de iPhone, en el caso de Apple, y también el Galaxy S5 de Samsung ya tienen este dispositivo, pero por supuesto no todo el mundo tiene acceso a este tipo de smartphones. Desde que existe este nuevo dispositivo, la policía norteamericana aseguró en un informe reciente que han disminuido notablemente los robos de celulares en ese país. Por supuesto también se va a aplicar al dispositivo y va a tener vigencia a nivel mundial una vez que salga al mercado en julio del año que viene. Muy bien, hablemos ahora de este dron que está causando una polémica internacional porque varios organismos están en contra de su uso. Es un nuevo modelo de dron antidisturbios creado por una empresa sudafricana que cuenta con 4 cañones que pueden disparar hasta 20 balines cargados con tóxicos. Pero varios organismos internacionales criticaron su despliegue por considerarlo muy violento. La empresa realizó su primera venta del producto a una compañía minera internacional que no fue, por supuesto, identificada, que compró, atiendan bien, 25 unidades. No sabemos para qué, no sabemos a quiénes querrán dispersar, ¿verdad? Pero lo cierto es que 25 drones han llevado los dueños de esta mina. El dron se llama Xcum, que mantiene sus 45 kilogramos de peso en el aire gracias a 8 motores, cada uno con su propia hélice. Sus principales armas son láseres cegadores, los cuales están prohibidos por los convenios de Ginebra, y 4 cañones que pueden disparar balines de goma, pintura o gas pimienta con una cadencia individual de 20 por segundo. Con una carga máxima de 4.000 balines puede disparar toda su munición en aproximadamente 200 segundos según el análisis que hacen los dueños. Además, entre sus instrumentos no agresivos, como dicen ellos, se encuentran luces estroboscópicas y altoparlantes para alejar a las muchedumbres, que son básicamente altoparlantes que emiten un sonido que no se puede escuchar, pero genera un malestar terrible en el oído y permite que una manifestación, por ejemplo, se disperse. De hecho, es también utilizado en algunos países del mundo.